Una noticia de ultimísima hora, porque la administración de Joe Biden anuncia nuevas restricciones a los semiconductores de China. Se trata de un nuevo paquete de medidas para evitar exportaciones tecnológicas a China. La intención parece ser la de poner freno a todo lo que necesita aquel país para los avances en supercomputación o incluso en el avance de las armas. El nuevo programa de restricciones lo promueve el Departamento de Comercio y está diseñado para evitar que el ejército chino realice avances tecnológicos, ya que utiliza la supercomputación para guiar armas supersónicas e incluso para vigilar a los disidentes del régimen, según las informaciones que acabamos de conocer del New York Times. El asistente del secretario de Comercio estadounidense, T. Rothman, asegura que estas medidas están dirigidas a proteger la seguridad nacional de Estados Unidos y que el liderazgo tecnológico de Estados Unidos está basado en valores e innovación. Pues bien, le ofrecemos esa última hora sobre estas nuevas restricciones de Estados Unidos y pasamos ahora, antes del análisis de José de Rangel, vamos a ver el cierre de los mercados europeos, que hoy están desde luego teñidos prácticamente todos de rojo. Hoy tenemos el FTSE 100 que ha cerrado prácticamente plano con un menos 0,05% de caída. El IBEX 35 sí que se acerca al punto porcentual de caída. El DAX alemán cierra con un menos 1,59% y el CAC francés cierra con un 1,17%. Al otro lado del charco, allí el S&P 500 va por una caída ahora mismo que se encuentra abierto del menos 2,07% y el Nasdaq 100, ojo, está ahora mismo registrando unas caídas del 3%. Hoy conocíamos el dato de Estados Unidos que era relativamente bueno y eso pues claro pues puede afectar a la decisión que tome la Reserva Federal de seguir apretando con los tipos de interés y eso evidentemente a la renta variable afectará negativamente y parece que hoy ya todos los mercados pues están descontando esas subidas agresivas que como digo afectará a la renta variable. José Ricardo, hoy índices, valores bursátiles teñidos de rojo. Cuéntanos por allí por México cómo está el mercado. Pues, ¿qué tal, Fernando, amigos allá en España? Bueno, pues la verdad es que estamos siguiendo a la par de todos nuestros compañeros bursátiles en todos los índices. Sin embargo, fíjate que volvemos al mismo tema, tipo de cambio está recuperándose con respecto al día de ayer. Estamos en 20 pesos con un centavo, décimas ahí de centavitos, los que tenemos 0,157. Entonces, bueno, recordemos que el día de ayer estamos con 20.15 aproximadamente, entonces pues recuperamos terreno ahí por lo menos en el tipo de cambio. La otra cuestión es, pues sí, efectivamente aquí en el índice de precios y cotizaciones, por más que quisimos pensar que íbamos a llegar nuevamente a las 46,000 unidades, bueno, nos hemos quedado atrás, 1,30 a la baja con respecto al día de ayer, y bueno, lo que corresponde a un volumen de 45,722 unidades. Lamentablemente, bueno, pues no llegamos a realizar este paso al siguiente nivel de las 46,000 unidades como habíamos pensado, y bueno, pues las principales bajas las estamos teniendo, las alzas las tenemos, fíjate, ahorita si quieres nos vamos a eso, pero bueno, la parte sobre todo que más bajas ha tenido es la industria aeroespacial y esta aerolínea precisamente que hemos monitoreado muy de cerca y que ahorita vamos a platicar de algo que pues que el gobierno pues sigue apoyando y que platicábamos el día de ayer, mi querido Fernando, y es que Volaris está cotizando con 4,31 a la baja. La cuestión aquí que quisiera resaltar es que el gobierno federal, bueno, pues está abrochándose el cinturón. Recordemos que estos impuestos especiales para productos y servicios, los cuales pues, se pagan a través de la gasolina, decidió el gobierno federal, bueno, seguir estimulando, seguir pues no recibiendo estos estímulos, más o menos para que nos demos una idea, Fernando, amigos, de 1,49 pesos que estaban recibiendo por cada litro aproximadamente, ahora ya pues recabará 0,41 pesos por litro en la parte de las gasolinas premios, de 2,14 pesos, bueno, se están bajando a 1,0
0.06 pesos por cada litro en el caso de las gasolinas premium. Entonces, nada más para que nos demos una idea, sí, esto la verdad es que va a beneficiar precisamente a la parte de la inflación. Sí ha habido crecimientos precisamente del precio de la gasolina, como bien sabes, y como están viviendo allá en Europa. Sin embargo, bueno, pues la decisión del gobierno federal es castigar un poco la renta, la parte fiscal, ¿no? Y apoyar, pues vaya, ahora sí, a la comunidad. Vamos a ver qué impactos va a tener en el mediano plazo y esto, antes de volver a regresar con el terreno bursátil, déjame comentarte que el Fondo Monetario Internacional precisamente hizo un comentario al respecto, la parte de riesgos, la parte de manejo pues, de la situación actual, pues la aplaudió. A México. Sin embargo, pues vaya, las perspectivas del Producto Interno Bruto no son muy buenas que digamos. Ellos piensan que en los próximos meses pues va a haber una contracción del Producto Interno Bruto, lo cual pues ya hemos platicado aquí en Visión Global muchas veces qué es lo que se necesita y es la estrategia. Entonces, pues si no generamos ese flujo, pues y no tenemos unas finanzas públicas pues sanas, entonces pues bueno, ahí nos vamos a poder ver seguramente algo pues muy pesado. Sin embargo, bueno, pues no hay que echarnos a llorar y bueno, pues hay que seguir viendo y analizando cuáles son las situaciones actuales. Por otro lado, ya regresando al tema bursátil, mi querido Fernando, Grupo México, esta parte que tiene que ver también con la parte de la industria minera, 3,96 a la baja y que obviamente también tiene que ver en el conglomerado la parte de logística, tiene la parte de ferrocarriles. Entonces, bueno, vamos a estar atentos precisamente a cómo está el movimiento. Por otra parte, Megacable, la parte de medios de interconexión, es 3,76 a la baja y regresamos a la parte de la industria de la construcción, Cemex, esta empresa dedicada a la fabricación de cemento, 2,74 la baja, 7 pesos con 10 centavos es lo que está vislumbrando. Las principales alzas en el índice las tenemos con Gruma, la parte de consumo, esta industria de harina de maíz, todo lo que es la tortilla, 2,32 a la alza, Infra con 1,17, perdón, a la alza. Y bueno, pues es así como se está desenvolviendo terrenos negativos, la parte bursátil aquí en México y vamos a ver pues qué tal evoluciona precisamente estas decisiones coyunturales que por un lado pues sí nos benefician de corto plazo, pero pues habrá que ver precisamente esta situación fiscal y este crecimiento en el Producto Interno Bruto que bueno, como ya te lo comenté, Fondo Monetario Internacional pues lo ve en contracción por lo menos en los próximos meses, mi querido Fernando. Bien, yo quería preguntar también, José Ricardo, por lo que por lo menos en Negocios Televisión ha parecido ser el tema del día, que es el dato de desempleo de Estados Unidos, que ha sido bastante positivo. Estamos hablando de un 3,5%, es decir, pleno empleo. Los tipos de interés parece que no están afectando al mercado de trabajo y eso da de alguna forma vía libre a la Reserva Federal para seguir apretando. ¿Crees que de alguna forma esta nueva subida de tipos que se espera sean 75 puntos básicos va a afectar a la economía de México? Y ahora pasamos también, cuando me respondas, al tema de la inflación, porque creo que tenemos hoy datos nuevos. Sí, claro, bueno, pues definitivamente, por un lado, los datos que hoy se dieron de empleo, yo creo que van a beneficiar precisamente a la economía mexicana. ¿Por qué? Porque recordemos que por lo menos en las expectativas de crecimiento y la parte, volvemos al mismo tema del nearshoring que estamos viendo, ¿y esto qué quiere decir? Bueno, que entre más crecimiento, entre más proyección pudiera llegar a tener nuestro vecino Estados Unidos, nos va a beneficiar, siempre nos ha beneficiado. Sin embargo, pues hoy con esta estrategia de nuevo posicionamiento, la parte industrial, que es la que demanda pues más fuerza laboral, pues seguramente va a tener más crecimiento. Si allá en Estados Unidos existe este empleo, bueno, pues vamos a tener
pues este beneficio. Por otro lado, Fernando, y respondiendo concretamente a la parte de tipo de las tasas de interés, pues definitivamente lo que estamos teniendo aquí en México, pues se ha adelantado. De hecho, muchos analistas lo que comentan es que, pues vaya, podemos llegar a cerrar en más o menos volúmenes de 10,25, ya doble dígito en la tasa de referencia. Esto, pues, ¿qué hace? Pues que seamos más atractivos, ¿no? Sin embargo, si sube precisamente en Estados Unidos, pues mira, yo creo que pudiera deteriorar un poco, ¿no? Significativamente el tipo de cambio. Ya nos hemos visto pues que estamos en esta banda de los 19, 20 pesos aproximadamente. Sin embargo, bueno, con esta decisión que pudiera llegar a tener la Fed, pues fortalecería un poco su tipo de cambio. Sin embargo, bueno, pues nosotros nos hemos posicionado y la verdad es que con tasas de doble dígito, pues seguiremos siendo atractivos. Yo creo que pues es eh, pudiera beneficiar lejos de, este, de comprometer precisamente la situación actual, mi querido Fer. Bueno, ante los nuevos resultados, los nuevos datos de inflación que hemos visto pues, que se sitúa en torno al 8,7, ¿verdad?, en el mes de septiembre, López Obrador, el presidente de allí, pues ha dicho que ha tocado techo y que a partir de ahí pues, la inflación remitirá. Y yo te quiero preguntar, ¿tienes tú, José Ricardo, la misma sensación? ¿Y cuál es la sensación allí desde México? ¿Es cierto que habrá tocado techo ya la inflación? Mira, la verdad es de que esto es un tema muy delicado. Las decisiones de política monetaria, y bueno, y déjame y te comento algo muy interesante, porque la nueva jefa de economía, precisamente de análisis económico, aquí en Banco de México, bueno, pues es una mujer, y la verdad es que nos complace muchísimo porque pues la gobernadora es una mujer y ahora se incorpora a las filas una nueva jefa de análisis económico, y bajo este contexto precisamente el aventurarse, el decir que hemos tocado techo, pues la verdad es que es muy delicado. Sí, las cuestiones que está realizando el gobierno federal, digamos, de control sintético, por decirlo así, como lo es esta parte de las gasolinas, y como lo ha sido pues los diálogos que ha tenido con algunos empresarios para pues que mitiguen el incremento de precios de productos básicos, lo que aquí le llamamos la canasta básica, que son una serie de productos que consideramos nosotros a nivel económico como básicos para la subsistencia. Bueno, pues a final de cuentas es control de precios. Yo creo que algo que muy cierto comentabas el día de ayer, mi querido Fer, es cuál pudiera llegar a ser el efecto, ¿no? Al dejar pues de tener estos controles, ¿no?, sobre los precios y no dejar avanzar al mercado, ¿no? Si bien la situación actual pudiera ser complaciente, ¿no? Yo creo que aventurarnos a decir que ya tocamos un techo, híjole, yo pensaría avanzar más y sobre todo considerar precisamente esa situación de crecimiento del Producto Interno Bruto. Esa es lo que debería ser medular, el generar más proyectos, el generar más iniciativas, el generar participaciones público-privadas aquí en México. Y pues vaya, lamentablemente pues no se ha visto esta situación. Me preocupa mucho sobre todo la parte pues del manejo del Tratado de Libre Comercio, que pues bueno, como ya sintetizábamos anteriormente, todo este beneficio que pudiéramos llegar a tener a través de las negociaciones con Estados Unidos, y no nada más con Estados Unidos. Recordemos que el Telecan también considera a Canadá, y recordemos que ayer tuvimos un cambio en la Secretaría de Economía, que precisamente es la que realiza todas estas manejo, ¿no?, y ejecución precisamente de los tratados, de todas las transacciones económicas a través de estos tratados. Pues a mí me preocupa la continuidad que se le pudiera dar, que no fuera tan ágil el tema. Sin embargo, bueno, pues vamos a ver a quién nombra como sucesora de la anterior secretaria, y eso yo creo que pues sería lo medular, lejos de decir y aventurarnos que ya llegamos a un techo. Hay muchísimas variables que debemos de contemplar precisamente para decir que ya alcanzamos un techo.
La política monetaria, como bien comentas, pues vaya, sigue creciendo. Recordemos que Banco de México ha sido muy actuado, muy eficientemente incrementando las tasas. Vamos a ver tasas más grandes, pero pues va a estar en función precisamente de este crecimiento inflacionario y la verdad es que yo no me aventuraría a decir que ya tocamos un techo, mi querido Fer. Bueno, José Ricardo, yo únicamente te quería preguntar, antes de despedirnos y quedarnos con la reflexión de Enrique Martínez y Morales, ¿cuál es el indicador que para todos los que nos venden de México tienen que estar muy pendientes en el corto plazo? Porque decíamos, en Estados Unidos, ojo que el dato del IPC tenemos que ver cómo se sitúa la próxima semana. En México, ¿a qué tenemos que atenernos? ¿Qué datos no podemos perder de vista en el corto plazo? Producto Interno Bruto, ¿cómo va a ser el crecimiento? ¿Cómo están las perspectivas en el Producto Interno Bruto? Y yo creo que analizaría los dos puntos de vista, como siempre, para tener pues esta mayor información. Los datos que nos dé precisamente la Secretaría de Economía, la parte del gobierno y la parte de los analistas, la parte financiera, la parte privada, ¿no? Y con estas dos informaciones, pues tener nuestro criterio y estar muy al pendiente de si está creciendo o no está creciendo la economía, porque para controlarla, podemos controlarla bien, tenemos estos riesgos, ya los comentábamos, la parte fiscal, ¿no? Pero pues también necesitamos ese flujo, es como si habláramos de una tarjeta de crédito, si no tenemos esta tarjeta de crédito, si no tenemos un trabajo, un ingreso para pagar las deudas que genere la tarjeta de crédito, bueno, pues entonces ahí vamos a tener menudo problema. Entonces yo creo que la idea aquí sería tener esta información, estar muy bien informados con datos, tanto públicos como privados, y bueno, pues sobre esa situación ya ir avanzando. La parte de la inflación sobre todo subyacente, que esa es la que está más alta, entonces, bueno, pues estar muy al pendiente y bueno, cómo van a estar los datos también en cuestión de la cuenta pública, ¿no? Si hemos recabado más, si estamos más o menos sanos, digámoslo así, con respecto a periodos anteriores y hacer un comparativo y tener nuestro juicio. Yo creo que esos serían los principales datos que yo les recomendaría a nuestros amigos, Fer. Genial, José Ricardo, pues estaremos muy atentos a la inflación subyacente, al crecimiento. Te agradezco enormemente tu análisis como cada día, José Ricardo. Pasa un grandísimo fin de semana y a todos los que nos veis desde casa, gracias por acompañarnos. Les vamos a dejar con Tiempo de Criptos, pero antes con la reflexión, como cada viernes, de Enrique Martínez y Morales. Desde tiempo inmemorial, el sexo femenino ha sido relegado de los negocios. Y aunque a partir de mediados del siglo pasado, las mujeres comenzaron a desempeñarse más en la empresa y en la política, su participación sigue siendo aún limitada. Hasta en países que se consideran avanzados en cuestiones de equidad de género como Estados Unidos, la diferencia sigue siendo abismal. Solo el 26% de las vicepresidencias, 14% de los asientos en los consejos y 4% de las direcciones generales de las principales corporaciones corresponden a mujeres. Son muchas las razones que hacen a las damas invaluables activos para la empresa. Los hombres construyen alianzas, mientras que las mujeres desarrollan relaciones más orientadas a lo afectivo que al interés, lo que genera lealtades. Los hombres se hacen cargo del negocio desde una perspectiva fría y calculadora, mientras las mujeres toman en cuenta los detalles personales y la inteligencia emocional, cualidades ahora muy valoradas. Los hombres promueven la creación de grupos de trabajo, mientras que las mujeres crean relaciones colaborativas que son más transversales, adaptables y multidisciplinarias. Los hombres comercian con favores, pensando en términos transaccionales, mientras las mujeres ayudan de corazón, sin esperar recibir nada a cambio, y a la larga, esa actitud genera mejores retornos al negocio. Como vemos, las cualidades femeninas que antes las alejaban de los negocios, ahora son altamente evaluadas. La participación de la mujer en la vida productiva de las economías no solo es deseable, sino necesaria para beneficiar a toda la sociedad. No es posible que sigamos desperdiciando tanto talento. Te saluda tu amigo Enrique Martínez. Que tengas un excelente día.